El hermano de mi esposo, Dylan, envió un pastel parisino elegante con una nota. Feliz cumpleaños, hermosa. Disfrútalo. 2 horas más tarde, llamó. ¿Lo disfrutaste? Me reí y dije, tu esposa pasó por aquí esta mañana y se lo comió todo. Se quedó en silencio. Lo siguiente que escuché fueron sus gritos a través del teléfono. Los gritos eran tan viscerales que casi lo dejó caer. La voz de Dylan, normalmente tan controlada y engreída, se había transformado en algo primario, algo aterrado. En ese momento, mientras sus gritos de pánico resonaban en mi cocina, 7 años de tensión se cristalizaron en una claridad perfecta. El hermoso pastel parisino que había enviado no era una ofrenda de paz, ni siquiera era un coqueteo, era un intento de asesinato. Pero debería empezar por el principio. Conocí a Dylan 3 meses antes de conocer a Logan. Nos cruzamos en una recaudación de fondos benéfica en el centro de Boston donde yo era voluntaria. Dylan era encantador, seguro de sí mismo, casi arrogante, el tipo de hombre que entraba en las habitaciones esperando que se inclinaran a su alrededor. Cuando me pidió mi número, se lo di sin pensarlo mucho. Nuestra primera cita fue bastante agradable, pero algo se sentía artificial en su atención, como si estuviera siguiendo un guión en lugar de conectar conmigo. 2 citas después, me invitó a cenar a la casa de su familia, ansioso por presentarme a sus padres. Se sintió apresurado, su intensidad, ligeramente inquietante. Esa noche cambió todo, aunque no como Dylan lo había planeado. Su hermano menor, Logan, entró tarde, disculpándose por perderse la cena. Donde Dylan era todo bordes pulidos y encanto calculado, Logan era calidez genuina y confianza tranquila. Nuestras miradas se encontraron al otro lado del comedor, y algo cambió en mi universo. Charlotte nos estaba contando sobre su trabajo con la Fundación de Alfabetización, dijo Dylan, su mano encontrando posesivamente mi hombro. Logan sonrió, esa sonrisa torcida y sincera que llegué a atesorar. Eso es increíble. Mi maestra de 3er grado fue voluntaria allí. Me cambió la vida. Fue un intercambio tan simple, pero me sentí vista de una manera que Dylan nunca había logrado en nuestro breve tiempo juntos. Para el postre, sabía que estaba en problemas. Durante las siguientes semanas, intenté decepcionar a Dylan suavemente, explicando que la química no estaba allí. Su expresión se endureció de una manera que debería haberme advertido. «¿Es Logan, verdad?», preguntó, su voz peligrosamente tranquila. No respondí, lo que fue suficiente respuesta. 4 meses después, Logan y yo éramos inseparables, navegando por las complicadas aguas de enamorarse mientras tratábamos de respetar los sentimientos de Dylan. Logan se angustiaba por la situación. «Es mi hermano, Char». «Nunca quise», decía, incapaz de terminar la frase. Lo entendía. La lealtad familiar era profunda para los hermanos Mitchell, a pesar de sus diferencias. Dylan mantenía una cortesía glacial cada vez que nos cruzábamos, pero sus ojos me seguían con una intensidad que me ponía la piel de gallina. Su madre una vez me pilló notando esto y me apretó la mano. «Lo superará, querida», susurró. Dylan siempre ha querido lo que Logan tiene, desde que eran niños. Cuando Logan me propuso matrimonio un año después, se sintió bien, a pesar de las complicaciones. Las felicitaciones de Dylan llegaron con los dientes apretados, su abrazo demasiado fuerte, demasiado largo. En nuestra cena de compromiso, hizo un brindis que se sintió más como una advertencia. A mi hermano, que siempre parece encontrar exactamente lo que estoy buscando. Los preparativos de la boda se convirtieron en un campo minado del sutil sabotaje de Dylan. Recomendaciones de lugares que misteriosamente fracasaron. Un depósito extraviado. El pedido del smoking de Logan que de alguna manera se canceló. Nada podía atribuírsele directamente, pero Logan y yo lo sabíamos. La mañana de nuestra boda, encontré una nota debajo de la puerta de mi vestidor. «Estás cometiendo un error. Debería haber sido yo». La quemé antes de que nadie pudiera verla, decidida a no dejar que Dylan manchara nuestro día. Durante la ceremonia, atrapé a Dylan mirándome con anhelo mientras caminaba por el pasillo. Cuando el ministro preguntó si alguien se oponía, mi corazón se congeló durante 3 segundos eternos antes de que pasara el momento. En la recepción, Dylan pronunció un discurso de padrino tan ambiguo que los invitados se movieron incómodos en sus asientos, sin saber si reír o hacer una mueca. Conocí a Charlotte primero, les recordó a todos, girando el champán en su copa. A veces el universo tiene un retorcido sentido del humor, sobre quién termina con quién. Terminó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. 2 meses después de nuestra luna de miel, Dylan anunció que estaba comprometido con Amelia, una tranquila investigadora farmacéutica que había conocido durante 3 semanas. Logan estaba atónito.
Eso es repentino, logró decir cuando Dylan dio la noticia en la cena del domingo. Dylan se encogió de hombros, con el brazo posesivamente alrededor de los hombros de Amelia. Cuando lo sabes, ¿verdad, Charlotte? Sus ojos me desafiaron al otro lado de la mesa. Amelia parecía bastante agradable, inteligente, reservada, claramente enamorada de Dylan. Intenté advertirle una vez, con cuidado. Dylan se mueve rápido cuando quiere algo, dije durante un momento a solas en la cocina. Ella malinterpretó mi preocupación como celos. Me contó sobre tu historia, respondió, su voz suave pero segura. Pero él ha seguido adelante. Los dos lo hemos hecho. La lástima en sus ojos me revolvió el estómago. Me di cuenta entonces de qué versión de nuestra historia le había contado Dylan. Su boda fue pequeña, apresurada, como si Dylan no pudiera soportar dar a nadie tiempo para cuestionar su decisión. Durante su primer baile, sus ojos encontraron los míos por encima del hombro de Amelia, su expresión diciendo lo que las palabras no podían. Esto podría haber sido nosotros. Los años que siguieron se establecieron en un patrón incómodo: reuniones navideñas, celebraciones de cumpleaños, vacaciones familiares, cada ocasión una nueva oportunidad para que Dylan me recordara lo que podría haber sido. Un roce de dedos al pasar la sal. Miradas cómplices mientras otros estaban distraídos. Comentarios con significados ocultos que solo yo captaba. ¿Recuerdas ese restaurante italiano en Newbury Street, Charlotte? La mejor carbonara de la ciudad, decía casualmente, haciendo referencia a nuestra segunda cita, mientras su esposa y su hermano se sentaban ajenos a nuestro lado. En el cumpleaños de Logan el año pasado, encontré a Dylan solo en la cocina, mirando una fotografía de Logan y yo en el refrigerador. «No te merece», murmuró, sin darse la vuelta. Nunca lo hizo. Había aprendido a navegar estos momentos con gracia practicada, manteniendo la distancia sin crear escenas. Logan sabía que algo seguía sin resolverse con su hermano, pero nunca pudo comprender su profundidad. «Dylan siempre ha sido intenso», decía, «especialmente a tu alrededor. Si tan solo supiera cómo esa intensidad se había calcificado en algo más oscuro a lo largo de los años, cómo la mirada de Dylan se había transformado de deseo a algo que se sentía cada vez más como odio, cómo sus cumplidos habían evolucionado a críticas veladas diseñadas para socavar mi confianza, mi matrimonio, mi sentido de seguridad». Cuando Logan se fue de viaje de negocios la semana pasada, atrapé a Dylan observando nuestra casa desde su auto estacionado en la calle. Se alejó cuando lo noté, pero el mensaje era claro. Estaba esperando una oportunidad. Nunca imaginé que esa oportunidad vendría en forma de un hermoso pastel parisino. Su elegante caja, atada con una cinta de raso, entregada la mañana de mi cumpleaños con una tarjeta que decía: «Feliz cumpleaños, hermosa. Disfrútalo». El pastel que, ahora que los gritos de Dylan llenaban mi cocina, me di cuenta de que nunca había sido pensado como un regalo, sino como un arma. Me quedé en mi cocina, con los dedos trazando el borde de la nota de Dylan mientras la luz de la mañana se derramaba sobre la encimera de mármol. El pastel había llegado justo después de las 7 de la mañana, una entrega irrazonablemente temprana que me había sacado del sueño. El timbre de la puerta había hecho que mi corazón se acelerara, esperando momentáneamente que Logan de alguna manera hubiera logrado regresar temprano de su conferencia en Chicago para sorprenderme por mi cumpleaños. En cambio, un mensajero con uniforme impecable me había presentado una elegante caja blanca atada con una cinta de raso azul marino. «Entrega especial para la señora Michei», anunció con alegría practicada. La dirección del remitente era de la Patisserie du Jardin, una panadería francesa exclusiva que había abierto recientemente una sucursal en el exclusivo barrio de Beacon Hill en Boston. Había mencionado que quería probarla durante una cena familiar meses atrás, un comentario casual que nunca esperé que nadie recordara, especialmente Dylan. Ahora, sola en mi bata, desaté cuidadosamente la cinta. La caja en sí era una obra de arte, una cartulina gruesa de color crema grabada con filigranas doradas. Dentro, acunado en delicado papel de seda, se encontraba lo que solo podía describirse como una obra maestra comestible. El pastel era pequeño pero exquisito, un glaseado brillante de chocolate negro en cascada sobre capas, visibles desde un lado, de vainilla, mousse de chocolate y frambuesa, y lo que parecía crema con infusión de champán. Una hoja de oro decorativa adornaba la parte superior junto con bayas frescas, espolvoreadas con lo que podría haber sido brillo comestible. Era el tipo de postre que pertenecía a una revista, el tipo que cuesta más de lo que la mayoría de la gente gasta en una semana de comestibles. Puse la tarjeta en el mostrador. La letra familiar de Dylan me apretó el estómago. «Feliz cumpleaños, hermosa».
Disfrútalo. Nada más. Sin firma, como si no supiera exactamente de quién era. Mi teléfono zumbó con deseos de cumpleaños de amigos, pero la llamada matutina de Logan estaba visiblemente ausente. La conferencia lo tenía completamente ocupado. Presentaciones desde el amanecer hasta la cena, seguidas de eventos de networking a los que no podía escapar. Te lo compensaré el próximo fin de semana, había prometido antes de irse. Celebraremos como es debido, solo nosotros dos. Lo había besado al despedirme 3 días atrás, tratando de no mostrar mi decepción. Ahora estaba sola con un pastel de la última persona que debería enviarme regalos de cumpleaños. Tomé una foto de la creación antes de sacar un tenedor del cajón. A pesar de mi inquietud, la curiosidad ganó. Me incliné hacia adelante para probar un poco del borde. Algo me detuvo, un ligero olor debajo del rico chocolate y las bayas, algo casi medicinal. Dejé el tenedor, de repente fría a pesar de la cálida mañana de mayo que se filtraba por las ventanas de la cocina. Este no era el primer gesto inapropiado de Dylan a lo largo de los años, pero algo se sentía diferente. El momento, con Logan fuera, la extravagancia, la nota presuntuosa. Volví a meter el pastel en su caja y me lavé las manos, como si incluso tocarlo me hubiera contaminado de alguna manera. Mientras me secaba las manos con un paño de cocina, mi mirada se dirigió a las fotos pegadas a nuestro refrigerador. Logan y yo haciendo senderismo en Vermont, riendo en la fiesta de aniversario de sus padres, acurrucados juntos la Navidad pasada por la mañana, felices y cálidos. Todo lo que Dylan parecía decidido a interrumpir. El reloj de la cocina marcaba las 8:17 de la mañana cuando otro golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Ajustándome la bata, miré por la mirilla para encontrar a Amelia de pie en mi porche, cambiando incómodamente el peso de un pie al otro. De todas las personas. Me alisé el pelo y abrí la puerta, forzando una sonrisa que no sentía. Amelia, esto es inesperado. Estaba vestida con vaqueros blancos impecables y una blusa azul pálido, su cabello rubio miel recogido en su característica cola de caballo ordenada. Siempre arreglada, siempre ligeramente incómoda, como alguien que tiene miedo perpetuo de cometer un error. El bolso de diseño extra grande que colgaba de su hombro parecía estar en desacuerdo con su comportamiento vacilante. Siento pasar sin avisar, dijo, con su voz suave como siempre. Solo. Levantó una pequeña bolsa de regalo. Quería traer esto para tu cumpleaños, y sabía que Logan estaba fuera de la ciudad. Así que... Se calló, sin mirarme a los ojos. La consideración me sorprendió. Amelia y yo manteníamos relaciones cordiales, pero nunca habíamos desarrollado la cercanía fraternal que algunas cuñadas compartían. ¿Cómo podríamos, con la historia de Dylan entre nosotras? Es muy amable de tu parte, dije, genuinamente conmovida. Por favor, pasa. Acabo de hacer café. Me siguió a la cocina, con pasos mesurados y cuidadosos, como si estuviera navegando por territorio desconocido. En 7 años de conocerla, me di cuenta de que esta era solo la tercera vez que estaba dentro de nuestra casa sin que Dylan la acompañara. Tu casa siempre se siente tan vivida, comentó, dejando su bolso en una silla. No podía decir si era un cumplido o una crítica, en comparación con el inmaculado condominio modernista de ella y Dylan, donde nada parecía tocado, y mucho menos vivido. Oh, sus ojos se abrieron al ver la caja del pastel en el mostrador. «Et la pâtisserie du jardin». Dylan mencionó que quería probarlo. Mi mano se movió instintivamente para cubrir la tarjeta, pero demasiado tarde. Ya la había notado. Observé su expresión cuidadosamente, buscando cualquier señal de que supiera que su esposo le había enviado a su cuñada un pastel caro con una nota coqueta mientras su propio esposo estaba convenientemente fuera. Su rostro no reveló nada más allá de un leve interés. O era una actriz excepcional, o Dylan mantenía su obsesión cuidadosamente oculta en casa. Sí, dije con cuidado. Acaba de llegar. ¿Te gustaría un café o un té? El café estaría delicioso, respondió, sentándose en un taburete en la isla de la cocina. Dylan se fue temprano esta mañana, una emergencia en el trabajo. Parecía distraído últimamente. Jugueteó con su anillo de bodas, un diamante enorme que abrumaba su delgado dedo. Me ocupé de las tazas y la crema, sin saber cómo navegar esta conversación. El pastel estaba entre nosotras como una bomba de relojería. «Feliz cumpleaños, por cierto», agregó, deslizando la pequeña bolsa de regalo hacia mí. «No es nada especial, solo una bufanda que pensé que resaltaría tus ojos». La genuina calidez en su voz me apretó el pecho con culpa. ¿Cuánto sospechaba? ¿Cuánto eligio ignorar? Mientras servía el café, la mirada de Amelia seguía volviendo al pastel. «Se ve absolutamente divino», murmuró. «Un capricho para una ocasión especial».
Las palabras se formaron antes de que pudiera considerarlas por completo. ¿Te gustaría probarlo? Todavía no lo he cortado. Algo. Intuición, autoconservación, quizás un ángel de la guarda, me había impedido probar el regalo de Dylan. Ahora se lo estaba ofreciendo a su esposa. Los ojos de Amelia se iluminaron. ¿Estás segura? Se ve demasiado hermoso para comerlo. Cogí un plato de postre y un cuchillo. Insisto, Logan y yo estamos cuidando nuestra ingesta de azúcar de todos modos. La mentira salió fácilmente. Además, ¿cuál es el punto de las cosas hermosas si no se comparten? Mientras cortaba las exquisitas capas, no tenía ni idea de que esta simple acción lo cambiaría todo, que en cuestión de horas este elegante dulce revelaría la oscuridad que Dylan había albergado todos estos años, y que la inocente visita de Amelia salvaría mi vida mientras ponía en peligro la suya. El tenedor de Amelia se cernía sobre el trozo que le había puesto delante. «Se ve demasiado perfecto para comerlo», murmuró, y luego dio un delicado bocado. Cerró los ojos momentáneamente. «Dios mío, Charlotte. Esto es increíble». La observé atontamente, con una extraña opresión en el pecho. La luz del sol de la mañana captaba las motas doradas del pastel, haciéndolas brillar siniestramente. Había servido café para las dos, pero dejé el mío intacto. De repente, tenía sed, a pesar de la taza llena. Entonces, comencé, sentándome frente a ella en la isla de la cocina. «¿Cómo van las cosas contigo y Dylan?» La sonrisa de Amelia vaciló ligeramente antes de recuperarse. «Bien. Ocupados, ya sabes. Su empresa está manejando esa gran fusión en el centro. Trabaja hasta tarde la mayoría de las noches. La implicación tácita flotaba entre nosotras. Pasaba muchas noches sola, esperando a un esposo que priorizaba todo por encima de su matrimonio. Asentí con simpatía, reconociendo la excusa familiar. La firma de arquitectura de Logan también exigía largas horas, pero siempre llegaba a casa para cenar a menos que estuviera de viaje. El perpetuo trabajar hasta tarde de Dylan había sido una broma familiar hasta que dejó de ser graciosa. ¿Y tú?, pregunté suavemente. ¿Sigues disfrutando del laboratorio de investigación? Su rostro se iluminó genuinamente. Estamos haciendo un progreso real en nuestro estudio sobre el Alzheimer. Es preliminar, pero prometedor. Por un momento, vislumbré a la científica apasionada bajo el exterior cuidadoso. Dylan cree que debería reducir mis horas, sin embargo, dijo, hurgando en el pastel. Dice que deberíamos estar pensando en formar una familia. Su voz bajó casi a un susurro. De repente está muy centrado en eso. La revelación me pilló desprevenida. Dylan siempre se había declarado desinteresado en la paternidad, otra pieza incómoda que no encajaba. ¿Cómo te sientes al respecto?, me aventuré a preguntar. Amelia se encogió de hombros, evitando mi mirada. No estoy segura. No estamos listos. Oh, ¿qué estamos? Se detuvo. De todos modos, suficiente sobre mí. ¿Cómo van los planes de enseñanza? Permití el cambio de tema, explicando mi próxima entrevista para un puesto de profesora de literatura en un instituto local. Logan había apoyado sin cesar mi transición profesional, a diferencia de su hermano, que una vez me había sugerido útilmente que ganaría más dinero si me quedaba en marketing corporativo. Mientras hablábamos, noté que Amelia miraba repetidamente la caja del pastel. «Es realmente extraordinario», dijo durante una pausa en la conversación. Las pastelerías para ocasiones especiales no eran realmente parte de mi infancia. Mi madre horneaba con mezclas de caja para los cumpleaños. El comentario reveló un atisbo de la crianza de clase media que Dylan rara vez reconocía sobre su esposa. Una vez se había burlado de ella llamándola chica becada en una reunión familiar, disfrazando la puya como una broma cariñosa. Logan lo había confrontado después, una de las raras veces que los hermanos habían discutido abiertamente. Mi madre también era una panadera de mezclas de caja, compartí, formando una conexión inesperada. Deberíamos intercambiar historias alguna vez. Amelia sintió, una sonrisa genuina calentando sus rasgos. Me gustaría eso. El momento de armonía hizo que lo que vino después fuera aún más difícil. Dylan mencionó que cenaste con sus padres el fin de semana pasado. Dije casualmente, doblando mi servilleta con precisión. No nos invitaron. Su tenedor se detuvo a medio camino de su boca. Oh, Pence. La confusión parpadeó en su rostro. Dylan dijo que tú y Logan no podían ir. Algo sobre Logan trabajando en un plazo de proyecto. Otra mentira. No habíamos recibido ninguna invitación, ni mención de ninguna cena familiar. Archivé esta información, manteniendo mi expresión neutral. Debe haber sido un malentendido.
La corriente subterránea de tensión regresó, ondulando bajo nuestra cortés fachada. Amelia terminó su pastel en un incómodo silencio, y luego miró su reloj. Probablemente debería irme. Tengo una reunión a las 11. Por supuesto, dije, levantándome para recoger su plato. Gracias de nuevo por venir. Dudó, y luego hizo la pregunta que había estado anticipando. ¿Te importaría que me llevara un poco de ese pastel a casa? Es tan delicioso, y a Dylan le encantan los dulces. La petición me envió un escalofrío, aunque no podría haber explicado por qué. Un instinto protector me hizo querer tirar todo el pastel a la basura, pero la lógica prevaleció. ¿Qué razón podría dar para negarme? Por supuesto, respondí, cogiendo la caja. Llévatelo todo. Logan y yo realmente no deberíamos darnos el gusto. El alivio inundó su rostro. ¿Estás segura? Es tu pastel de cumpleaños. Cerré la tapa, evitando el contacto con el contenido. Estoy segura. Considéralo mi agradecimiento por pensar en mí hoy. Amelia aceptó la caja con ambas manos, tratándola como un tesoro. Dylan estará encantado. Mencionó esta pastelería la semana pasada. Algo en su inocente declaración activó una alarma. Si Dylan había estado hablando de la pastelería recientemente, el pastel no era un regalo espontáneo, sino uno planeado. El momento, durante la ausencia de Logan, se sentía cada vez más deliberado. Mientras la acompañaba a la puerta, se detuvo en el umbral. Charlotte, ¿puedo preguntarte algo? Mi pulso se aceleró. Por supuesto. ¿Tú y Dylan alguna vez? Titubeó, apretando los dedos alrededor de la caja del pastel. Quiero decir, antes de que conocieras a Logan, ¿hubo alguna vez algo entre vosotros dos? La pregunta me pilló completamente desprevenida. En 7 años, habíamos mantenido la ficción cortés de que el interés de Dylan nunca había existido, que Amelia no sabía de nuestra breve historia de citas. Salimos en un par de citas casuales, admití con cuidado. Not serious. Se acabó mucho antes de que Logan y yo nos juntáramos. Su expresión no reveló nada, pero sus nudillos se blanquearon alrededor de la caja. Eso es lo que pensé. Dylan se pone muy extraño cada vez que se menciona tu nombre. Intentó una risa que no llegó a sus ojos. Qué tonta soy por preguntarme, después de todos estos años. Mientras Amelia caminaba hacia su coche, con el pastel en la mano, una profunda inquietud se apoderó de mí. ¿Qué había provocado esa pregunta? ¿Qué cambios había notado en el comportamiento de su marido? ¿Qué no estaba diciendo? Observé hasta que su sedán plateado desapareció a la vuelta de la esquina, luego cerré la puerta con llave y me apoyé en ella, de repente agotada, aunque el día apenas había comenzado. La interacción me había dejado exhausta, alerta a peligros que no podía nombrar. Mi instinto de evitar el pastel se sentía cada vez más justificado, aunque no podía articular por qué. En la cocina, froté el plato de postre que Amelia había usado hasta que mis manos estuvieron en carne viva, y luego tiré mi café intacto por el desagüe. El recuerdo de ese olor medicinal debajo del chocolate persistía, junto con la imagen de la letra de Dylan en la tarjeta. Disfrútalo. Cogí mi teléfono para llamar a Logan, y luego me detuve. ¿Qué le diría? Que su hermano me había enviado un pastel caro que olía extraño, que se lo había dado a su cuñada, que después de 7 años estaba repentinamente convencida de que Dylan albergaba intenciones más oscuras que un coqueteo inapropiado. En su lugar, le envié un simple mensaje de texto. Te extraño y dejé mi teléfono a un lado. Mientras me duchaba y me vestía para mi almuerzo de cumpleaños con amigos, intenté descartar mis preocupaciones como paranoia. La gente no envenena pasteles de cumpleaños. Eso ocurre en las películas, no en los suburbios de Boston. Pero mientras me maquillaba, un pensamiento inquietante persistía. ¿Por qué Dylan había enviado algo para consumir cuando Logan estaba fuera? ¿Y por qué la inocente pregunta de Amelia sobre nuestro pasado de repente se sentía como el preludio de algo ominoso? Mi almuerzo de cumpleaños con amigas en Arborcide Bistro ofreció una bienvenida distracción de los inquietantes acontecimientos de la mañana. Reímos con mimosas, compartimos chismes del lugar de trabajo y me bromearon sobre cumplir 34 años. Todo es cuesta abajo después de los 35. Durante 2 horas felices, casi me olvidé del extraño pastel y las preocupantes preguntas de Amelia. Beth y Megan insistieron en dividir la cuenta, a pesar de mis protestas. La cumpleañera no paga, declaró Beth, pasando su tarjeta antes de que pudiera discutir más. Mientras nos abrazábamos para despedirnos en la entrada del restaurante, mi teléfono vibró en mi bolso. Lo saqué, esperando la llamada de Logan que me había prometido a la hora del almuerzo. En su lugar, el nombre de Dylan apareció en la pantalla. Se me cayó el estómago.
En 7 años de matrimonio con Logan, Dylan me había llamado directamente exactamente 3 veces, todas por logística inevitable relacionada con reuniones familiares. Nunca en mi cumpleaños, nunca cuando Logan estaba fuera de la ciudad. Debería contestar, les dije a mis amigas, forzando una sonrisa. Gracias de nuevo por el almuerzo. Se fueron con los últimos deseos de cumpleaños mientras yo contestaba la llamada, retrocediendo hacia el tranquilo vestíbulo del restaurante. Hola, Charlotte. La voz de Dylan sonaba extrañamente alegre. Feliz cumpleaños, hermosa. El eco del mensaje de su tarjeta me envió un escalofrío. Gracias, Dylan, respondí neutralmente. Es muy considerado de tu parte. Recibiste mi pequeña sorpresa esta mañana. Su tono era juguetón, íntimo, totalmente inapropiado para hablar con la esposa de su hermano. Me apoyé en la pared, necesitando repentinamente su apoyo. El pastel. Sí, llegó. El entusiasmo en su voz me puso la piel de gallina. ¿Lo disfrutaste? Recordé que mencionaste que querías probar esa pastelería. En realidad, dije, manteniendo mi voz ligera, no tuve la oportunidad de probarlo. La decepción era palpable. ¿Por qué no? Hice una pausa, considerando mis palabras cuidadosamente. Amelia pasó por aquí esta mañana con un regalo de cumpleaños. Vio el pastel y mencionó cuánto le encantan los postres de esa pastelería. Amelia vino a tu casa. Algo cambió en su tono. La preocupación reemplazó a la decepción. Sí, alrededor de las 8:30. No fue amable de su parte. Le envié el pastel a casa con ella. Parecía muy emocionada de sorprenderte con él. Un silencio total llenó la línea. Ni siquiera respiraba. Dylan, ¿estás ahí? Cuando finalmente habló, su voz había bajado a un susurro. Amelia se llevó el pastel, todo. Sí, confirmé, con un temor inexplicable creciendo en mi pecho. Dijo, te encantan los dulces. Pensé que lo disfrutarías más. Entonces se lo comió. El repentino volumen me hizo apartar el teléfono de mi oído. No sé si ya se lo ha comido, respondí, con el corazón empezando a acelerarse. Se lo llevó a casa hace unas 2 horas. Lo que siguió fue el sonido más escalofriante que he escuchado en mi vida, un grito crudo y primario que parecía contener partes iguales de terror y rabia. Resonó a través de mi teléfono tan fuerte que un hombre de negocios que pasaba me miró sorprendido. Dylan, ¿qué pasa? Mi pregunta quedó sin respuesta mientras escuchaba ruidos de choques de fondo, como si alguien se estuviera moviendo frenéticamente por una habitación, tirando cosas. ¿Qué has hecho? Gritó, con la voz apenas reconocible. ¿Tienes idea? La frase se cortó abruptamente. Dylan, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Mi voz había bajado a un susurro mientras los peatones que pasaban miraban fijamente. Tengo que irme, jadeó. No la lames. No la lames. La línea se cortó. Me quedé congelada en la acera, con el teléfono todavía pegado a mi oído, mientras la comprensión se cristalizaba con terrible claridad. El extraño olor medicinal, la insistencia de Dylan en que lo comiera, su pánico cuando se enteró de que Amelia se lo había llevado. El pastel estaba envenenado. Había intentado matarme. La verdad me golpeó con tanta fuerza que me tambaleé, chocando contra un parquímetro. Mi mente repasó los acontecimientos de la mañana, lo cerca que había estado de probar esa hermosa y mortal creación. Como un instinto me había frenado, como, sin saberlo, se lo había dado a Amelia. Amelia, que no había hecho nada malo excepto casarse con un monstruo. Mis dedos temblaron mientras me desplazaba hasta su contacto y llamaba, directamente al buzón de voz. Lo intenté de nuevo, el mismo resultado. Luego, intenté su número de casa, sonó interminablemente sin respuesta. Con el pánico en aumento, le envié un mensaje de texto. Amelia, por favor, llámame inmediatamente. Es una emergencia. Pasaron 3 minutos agónicos, sin respuesta. Paré un taxi, dándole al conductor la dirección de Dylan y Amelia en Brooklyn. Lo más rápido que pueda, por favor. Emergencia familiar. Mientras el taxi se abría paso entre el tráfico, llamé a Logan, rezando para que pudiera salir de su conferencia. Hola, cumpleañera, respondió, su voz un cálido contraste con el horror que se desarrollaba. Estaba a punto de... Logan, le interrumpí, con la voz temblorosa. Ha ocurrido algo terrible. Creo que tu hermano ha intentado envenenarme. ¿Qué? La confusión y la preocupación chocaron en esa única palabra. Charlotte, ¿de qué estás hablando? El pastel, que me envió para mi cumpleaños, creo que tenía algo. Las palabras sonaban locas incluso mientras las decía. Perdió completamente la cabeza cuando le dije que Amelia se lo había llevado a casa. Cálmate, dijo Logan,
bajando la voz como si se alejara de los demás. Empieza desde el principio. Tan sucintamente como pude, le expliqué los acontecimientos de la mañana, la entrega, mis sospechas, la visita de Amelia, y finalmente, la aterradora reacción de Dylan. Con cada detalle, la respiración de Logan se hizo más pesada. ¿Estás absolutamente segura?, preguntó finalmente, con la voz hueca. ¿No lo oíste, Logan? Estaba gritando. Las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuve. Estoy en un taxi camino a su casa. Amelia no contesta el teléfono. Siguió una larga pausa. Estoy reservando el próximo vuelo a casa, dijo. Llama a la policía, Charlotte. Ahora mismo. Y diles que tengo la corazonada de que mi cuñado intentó envenenarme, pero podría haber envenenado a su esposa en su lugar. Sí, respondió Logan con firmeza. Exactamente eso. Cuando el taxi se acercó a Brooklyn, vi una ambulancia aparcada frente a la casa moderna de Dylan y Amelia. Sus luces parpadeaban silenciosamente. Una camilla estaba siendo sacada por la puerta principal. Están sacando a alguien en una camilla, le dije a Logan, con la voz apenas funcionando. Llego tarde. No es tu culpa, insistió Logan. Nada de esto es tu culpa. Pero mientras veía a los paramédicos cargando lo que solo podía ser la forma inmóvil de Amelia en la ambulancia, la culpa me aplastó con el peso de una montaña. Le había dado ese pastel. La había enviado a casa con él. Lo que sea que Dylan hubiera pretendido para mí, lo había redirigido a una mujer inocente. Tengo que irme, le susurré a Logan. La ambulancia SEVA. Mientras pagaba al conductor con manos temblorosas, vi a Dylan saliendo de la casa, su rostro ceniciento, siguiendo la camilla. Nuestras miradas se encontraron al otro lado del camino de entrada. En ese momento, vi algo cambiar en su expresión, la sorpresa dando paso a un odio tan puro que me paralizó momentáneamente. Lo que una vez había sido obsesión se había transformado en algo mucho más peligroso. Había sobrevivido a su primer intento, pero la mirada en sus ojos me decía que esto estaba lejos de terminar. Seguí la ambulancia al Hospital General de Massachusetts. Mi conductor de Uber afortunadamente, en silencio mientras miraba por la ventana, entumecida por la conmoción. La entrada de urgencias bullía de caos controlado mientras los paramédicos llevaban la camilla de Amelia a través de las puertas automáticas. Dylan seguía detrás, con los ojos desorbitados y desaliñado, muy lejos de su aspecto típicamente impecable. Por un momento, dudé en la acera. ¿Debería entrar? ¿Era mi presencia una ayuda o un cruel recordatorio de lo que había ocurrido? Antes de que pudiera decidir, un policía se acercó a Dylan, con un cuaderno en la mano. Su conversación parecía tensa, los gestos de Dylan cada vez más agitados. Cuando me vio, su expresión se contorsionó con tanto odio que instintivamente retrocedí. Tú, gruñó, lanzándose hacia mí antes de que el policía lo agarrara del brazo. Esto es culpa tuya. El policía lo sujetó firmemente. Señor, necesito que se calme. Ella envenenó a mi esposa, gritó Dylan, atrayendo las miradas de todos los que estaban cerca. Le dio ese pastel a propósito. La acusación me golpeó como un golpe físico. Eso no es cierto, protesté, con la voz apenas audible. El pastel es tuyo. El policía nos miró a ambos, claramente tratando de dar sentido a la situación. Señora, está involucrada en este incidente. Antes de que pudiera responder, un guardia de seguridad del hospital se acercó. Tienen que entrar, dijo con firmeza. Están molestando a los pacientes y a sus familias. Nos acompañaron a una pequeña sala de espera donde dos detectives ya estaban esperando. La siguiente hora pasó en un borrón de preguntas, acusaciones y el comportamiento cada vez más desquiciado de Dylan. Lo expliqué todo, la entrega, la nota, mis sospechas, la visita de Amelia, y la condenatoria llamada telefónica de Dylan. Comprueben mis registros telefónicos, les insté. La llamada se produjo a la 1:23 de la tarde. Estaba gritando cuando le dije que Amelia se había llevado el pastel. Un detective se fue para verificar mi declaración mientras el otro continuaba interrogando a Dylan, cuya historia seguía cambiando. Primero, insistió en que yo había envenenado el pastel por celos. Luego afirmó que todo era un malentendido, que el pastel estaba perfectamente bien y que Amelia debía haber tenido una reacción alérgica. Si el pastel está bien, ¿por qué gritabas por teléfono?, le desafié. ¿Por qué la llevaste corriendo al hospital? Sus ojos recorrieron la habitación como un animal acorralado. No lo entiendes, murmuró. No se suponía que fuera ella. Nunca se suponía que fuera ella. El detective se inclinó hacia adelante. ¿Quién se suponía que era, señor Michei?
La pregunta quedó en el aire sin respuesta cuando un médico entró en la habitación. Señor Michei, su esposa se ha estabilizado, pero estuvo cerca. Hemos detectado niveles significativos de adelfa en su sistema. Adelfa. El detective garabateó en su cuaderno. Una planta altamente tóxica. El médico explicó. Todas las partes contienen glucósidos cardíacos que pueden causar envenenamiento grave. Había ingerido suficiente para ser letal sin tratamiento inmediato. Dylan se desplomó en una silla, con la cabeza entre las manos. No quería que se lo comiera, susurró. Solo se suponía que iba a enfermar a Charlotte, lo suficiente para que Logan tuviera que volver a casa, ver cómo lo necesitaba, cómo yo podía cuidarla mejor de lo que él podría hacerlo nunca. Su confesión silenció la habitación. El detective le hizo una señal a su compañero, que se adelantó con las esposas. Dylan Michei está arrestado por intento de asesinato. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras se lo llevaban, Dylan me miró, el odio en sus ojos ahora mezclado con algo parecido al desconcierto. Te amaba, dijo, como si eso lo explicara todo. Te habría amado mejor de lo que él podría hacerlo nunca. Horas más tarde, Loba me encontró todavía sentada en esa estéril sala de espera, mirando a la nada. Su rostro estaba demacrado por la preocupación y el apresurado vuelo a casa. Sin decir palabra, me atrajo hacia sus brazos, y solo entonces finalmente rompí a llorar, sollozando contra su pecho. Debería haberlo sabido, repetía. Todos estos años, debería haber visto de lo que era capaz. Ninguno de nosotros lo vio, susurré. Ni siquiera Amelia. Nos permitieron verla brevemente esa noche. Yacía pálida contra las sábanas del hospital. Una maraña de 4 líneas que la conectaban a máquinas que emitían pitidos constantes, monitorizando sus signos vitales. Abrió los ojos cuando nos acercamos. Charlotte, su voz era apenas audible. Me contaron lo que pasó, sobre el pastel. Le tomé la mano con suavidad. Lo siento mucho. Nunca debería haber. No lo sabías, me interrumpió débilmente. Ninguno de nosotros sabía de lo que era capaz. Los médicos explicaron que Amelia se recuperaría, aunque lentamente. El veneno había dañado su corazón, lo que requería un seguimiento durante meses. Su carrera en el laboratorio de investigación tendría que quedar en suspenso durante su recuperación. ¿Qué pasa ahora?, le pregunté a Logan esa noche mientras nos sentábamos en nuestra cocina, el espacio alterado para siempre por los acontecimientos de la mañana. Dylan se enfrentará a cargos, dijo, con la voz hueca. Intento de asesinato, tal vez 2 veces, ya que lo pretendía para ti. Su abogado ya está hablando de capacidad disminuida, obsesión como enfermedad mental. Las semanas siguientes se difuminaron en una nebulosa de declaraciones policiales, audiencias preliminares y consecuencias familiares. Los padres de Logan no podían reconciliar al hijo que creían conocer con el hombre que había intentado asesinar a su cuñada por una obsesión retorcida. Envejecieron visiblemente con cada comparecencia ante el tribunal. Amelia solicitó el divorcio desde su cama de hospital. Ignoré tantas señales de advertencia, me confió durante una de mis visitas. El comportamiento controlador, los celos cada vez que se mencionaba tu nombre, cómo revisaba mi teléfono. Me dije a mí misma que era normal. La cobertura mediática fue misericordiosamente breve. Hombre rico envenena pastel destinado a su cuñada. Accidentalmente hiere a su esposa. Una semana de titulares, luego reemplazada por la siguiente tragedia. Logan y yo asistimos a terapia, trabajando en la traición y la culpa que amenazaban con consumirnos a ambos. Tú no creaste su obsesión, me recordaba repetidamente nuestro terapeuta. No eres responsable de sus acciones. 6 meses después, en una fresca tarde de otoño, visité a Amelia en su nuevo apartamento al otro lado de la ciudad. Se había recuperado lo suficiente como para volver a trabajar a tiempo parcial y estaba reconstruyendo lentamente su vida. Nos sentamos en su pequeño balcón, viendo las hojas caer en espiral desde los arces que bordeaban la calle. Recibí una carta de Dylan, dijo de repente. Todavía está en espera de juicio, pero la evaluación psiquiátrica confirmó lo que ya sabíamos. Su obsesión contigo lo distorsionó todo. Me senté. Comité sin saber cómo responder. ¿Sabes cuál es la parte más extraña?, continuó. Todavía no entiende lo que hizo mal. En su mente, era una historia de amor, tú rechazándolo por Logan, él esperando todos estos años por otra oportunidad. Sacudió la cabeza. Nunca me menciona en la carta. 7 años de matrimonio, y yo solo fui un daño colateral. Mientras el sol descendía, proyectando largas sombras sobre su pequeño balcón, pensé en cómo la fijación de Dylan casi había destruido 3 vidas, la mía, la de Logan, y
Lo más trágico, la de Amelia. La mujer sentada frente a mí no había cometido ningún delito excepto enamorarse del hombre equivocado, pero había pagado el precio más alto por su obsesión. No siempre podemos ver la oscuridad en las personas más cercanas a nosotros, dijo Amelia en voz baja, como si leyera mis pensamientos. A veces el amor es la venda más eficaz. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que me fuera, un escalofriante recordatorio de que a veces las amenazas más peligrosas no son extraños acechando en las sombras, sino los rostros familiares en los que hemos aprendido a confiar, y que la obsesión, cuando se disfraza de amor, puede ser la fuerza más destructiva de todas.